¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Miriam Guerrero, soy consultora organizacional y el día de hoy les vamos a hablar de la NOM 035. Y para eso tenemos de invitada a Noralí Ramírez Garza, quien se nos va a platicar un poquito más sobre lo que consiste esta NOM 035. Gracias por acompañarnos. Y déjenme les cuento quién es Noralí Ramírez. Pues Noralí es una profesionista mexicana, es contador público por la UNI, con estudios de maestría en administración con especialidad en recursos humanos y también por la UNI, y cuenta con aprendizaje constante en inteligencia emocional, desarrollo humano, liderazgo, comunicación, atención y servicio y trabajo en equipo. Tiene 27 años de experiencia laboral, tanto en el sector público como en el privado, dedicando los últimos 12 años a la capacitación como asesora, facilitador, instructor, consultor, mentor y conferencista en el ámbito empresarial, público, académico y de emprendimiento. Y cuenta a inicios del 2020 con más de 10,000 horas impartidas en capacitación y entrenamiento. En el 2007 fundó y actualmente dirige el despacho de Asesorarte y pues próximamente están por cumplir 13 años. Muchas felicidades, Nora. Y el día de hoy invité a Nora porque sé que ella trae toda esta experiencia en cuanto a la NOM 035 y me gustaría que nos platicaras un poquito más, Nora, pues ante todo lo que implica la NOM. Si bien pues ha surgido esta, a lo mejor no desinformación, sino que confusión, diría yo un poquito de confusión, en cuestión de qué es lo que tiene que cumplirse, qué es lo que tiene que hacerse y cómo es que tienen que visibilizar los empresarios pues esta norma. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Por qué la NOM 035? Así es, muchas gracias Miriam y gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Pues como bien dices tú, hay algo de desinformación y también ha circulado información errónea, algunos mitos por ahí que pues si no conoces no sabes que son mitos. ¿Por qué ha hecho tanto ruido, consideramos, con relación a otras normas? Porque esta es, si bien las normas son de carácter obligatorio, tienen sus áreas, sus giros, sus rubros. Y esta norma es para todo centro de trabajo. Entonces, eso ha hecho que pues haga un poquito más de ruido, o eso creemos, porque nos aplica a todos. Es un centro de trabajo, te aplica. Entonces, la finalidad, tú y yo ahorita platicábamos, ahora sí que fuera del aire, de pues ese estrés que puede estar generando inclusive su propia aplicación o su conocimiento, cuando que la finalidad de la norma es detectar esos factores de riesgo. También es importante diferenciar, no mide un nivel de estrés, no lo evalúa, sino esos factores a los que puede estar expuesto tu trabajador. La norma, cuando ya la vas conociendo, está muy manejable, tiene unas guías que te ayudan como organización a identificar esos factores de riesgo a los que puede estar expuesto tu trabajador. Desde, por ejemplo, desconocimiento de su puesto o algún liderazgo que le llamamos negativo o no humano, o canales de comunicación dañados o que simplemente no existen y no sabes con quién te diriges, o de pronto tienes 3 jefes. Entonces, eh, considero que, o consideramos que está muy, muy completa, ve, como mencionamos, aspectos de liderazgo, aspectos de comunicación, aspectos de qué tanto puedes dominar tu puesto, cómo te sientes, y también algo tan importante como ese equilibrio, esa relación de cada trabajador con su entorno familiar, si siente, si percibe que le está afectando. Cierto. Y si bien, o sea, en México, o sea, se podría decir que en la mayor parte de los entornos laborales el estrés es algo que sufren los colaboradores, también el estrés laboral. Y pues también por ahí leía que es uno de los primeros países que ocupa el primer lugar en esta condición. Entonces, ¿cómo es que tú
nos recomiendas o les recomiendas a las pymes, a las empresas o a las organizaciones el tema de balance de vida, todo este tema que también tiene que ver con el desempeño, con las condiciones de trabajo, con el crecimiento profesional y desarrollo personal, el tema del liderazgo, acabas de hablar tú, sobre la salud física, que también tiene que ver algo esta NOM con los accidentes de trabajo, el esfuerzo físico, las actividades peligrosas, el sentido de pertenencia, la carga de trabajo, no se diga la violencia laboral, el acoso laboral que también existe y las obligaciones que también deben de tener los colaboradores, pues para que este entorno, o sea pues lo más, que al final de cuentas esta norma no se vea como algo tan obligatorio, sino que se vea como algo que desde hace años que se debió de haber estado trabajando y no que se vea como algo que es necesario cumplir porque si no me van a poner una sanción. O sea, creo que la gente ha malinterpretado también esta norma porque le tienen miedo por la sanción, no por lo que el beneficio que puede crear en el colaborador. Así es, excelente, gracias. Como bien mencionas, que no se cumpla por la multa o la sanción, que si bien todas las normas tienen implicación económica, multa si no se cumplen, entonces sí es importante, como dices tú, no hacerlo por ello, sino ver esos beneficios y también, como tú lo mencionaste, reconocer que yo como trabajador también tengo mis obligaciones, mis responsabilidades. Tú me decías, bueno, ¿qué recomendamos? Que conozcan la norma y conozcan sus guías. De hecho, la misma norma menciona, inicia con tu primer nivel, inicia con tu grupo directivo, con tus supervisores, porque como tú mencionabas, o sea, ese liderazgo malentendido o esa falta de sentido de pertenencia por parte del trabajador, porque a veces el primer nivel o el segundo nivel, los mandos medios, no tienen ese contacto con la gente o le dicen, para eso te pago, o no te quiero, no me importa tu opinión. A lo mejor no dice, no me importa tu opinión, nomás le dice, no opines, abócate a lo que te estoy diciendo. Cosas que al colaborador le hacen sentir esa angustia, ese estrés, como decías tú ahorita, a veces es físico, ya me empieza a doler el cuello, me empieza a doler la espalda, llego angustiado al trabajo, a la casa, estresado, o el celular está sonando, a lo mejor no las 24 horas, pero sí 4 o 5 horas ya después de tu jornada, o 2, 3 horas antes de tu jornada. Sí. Entonces, conocer la norma, que también es una obligación, difundirla como patrón o asegurarte que tu gente la conozca, también como trabajador conocerla, porque tú también como trabajador es importante que alces la mano para lo que observes que no sea adecuado. Tú mismo si sientes una carga de trabajo extenuante, que ya no es de 8 horas, sino de 14, y pues ahorita estamos con la situación del COVID, pero si le ponemos un paréntesis y decimos, bueno, inclusive antes del COVID, ¿cómo era? ¿Cómo es ahorita la relación, pues que estamos trabajando desde casa? La atención con tus jefes, con tus compañeros, qué seguimiento le están dando, porque sí es importante tener un buen ambiente, como decías tú, pudiera ser algo en lo que deberíamos de estar trabajando desde antes. Hay documentos, la norma tiene una bibliografía muy amplia de varios países. Hay documentos de los 80, de los 70, entonces, y ahorita también mencionabas ese estrés, que ya el Seguro Social lo tiene catalogado como riesgo de trabajo. Entonces sí es importante, pues ya, estamos en este 2020, ¿qué podemos hacer en este tiempo y a partir de este tiempo para disminuir, que ese también es otro punto importante? Sí. Y Gaby, una colega y mentora en este tema, saludos Gaby, nos ha dicho que, que podemos conocer a partir de ahora para ir identificando esos factores de riesgo con los que se enfrenta cada colaborador, cada trabajador, cada organización, para poder prevenir, para poder plasmar esas condiciones de las que tú hablabas.
Por ejemplo, hace unas 3 o 4 semanas nos dice alguien, oye, un programa de capacitación, ya hemos trabajado algo. Entonces me dice, más o menos lo que traes, lo que vimos hace algunos años, etcétera. Entonces le decía yo, quiero incluir una sesión inicial. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Porque esa es una de las cosas que podemos hacer con nuestra gente. ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo lo estás enfrentando? Porque no nada más es trabajar desde casa. Tú ahorita en la presentación mencionabas, pues vamos por esos 13 años y ya ha sido un trabajar en casa de 1 a 2 o 3 días a la semana. Entonces hay un espacio acondicionado y demás, pero no es lo mismo. Ahorita es una situación de una pandemia, no te estés yendo al Oxxo a cada rato, no interactúes como estabas acostumbrado. Y muchos vas a trabajar en tu casa. No tenían internet, no tenían un equipo, una silla. Alguien mencionaba en una sesión, ¿verdad? En Canadá les estaban sí. mandando las sillas a la casa ergonómicas. Entonces, Sí, aquí en la UDEM les permitieron que fuera fíjate, por su silla. por ejemplo, entonces es todas esas cosas que no es nada más un trabajo desde casa, sino un trabajo desde casa con unas condiciones externas e internas, porque a lo mejor era una compu, un equipo para la familia, porque pues no la usabas todo el tiempo, pero ahorita sí, la escuela, el trabajo de uno, de dos o de tres personas. Entonces, ¿a qué nos invita la NOM que no tenía contemplada la pandemia? A generar un entorno favorable, una comunicación más clara, que el trabajador sepa quién es su jefe, quiénes son sus funciones, dónde puede acercarse a levantar una observación, a una queja. Entonces, la NOM, con las guías que tiene, es un gran apoyo para todo centro de trabajo que quiera hacer las cosas desde la óptica de ese bienestar al ser humano. Y hace un momento que mencionaba yo a Gaby, la amiga y colega, eh, con el agradecimiento me perdí un poco. Ella nos decía, sí, claro que el patrón no, la norma no dice que el culpable ahora eres tú de lo que le puedas generar al trabajador, no es un culpable, es cómo contribuyo a su bienestar o cómo no estoy contribuyendo a su bienestar. Exacto. A veces hasta los horarios de comida. Ahorita mencionabas, la UDEM permitió ven por tu silla. ¿Cuántos centros de trabajo nuestra gente, porque pues es nuestra gente, no tiene dónde comer? No hay una silla, no hay una parrilla, un horno, una parrillita eléctrica donde calentar su lonche. Entonces, son cosas, y a veces a lo mejor algunos pensamos, necesito el empleo, pero vamos creciendo como seres humanos, como profesionistas, y ya de pronto se nos olvidó que almuerzo muy bien en la casa y llego y ceno muy bien, porque no tengo dónde comer o no tengo tiempo. Entonces, ese tipo de cosas, de vivencias, cómo se nos van acumulando en el día a día, porque lo sabemos, cuántas personas no trabajan gustosas en sus vacaciones, en su descanso o algo, pero no 300 días al año. Ahí es cuando ya, pues ya no hay un equilibrio con nuestra vida, con el resto de lo que es la vida, porque si amamos el trabajo, claro que sí, pero ¿qué más hay en tu entorno? Y principalmente, ¿cómo te impacta? Por eso es muy importante la aplicación de las guías, que son individuales, que no es anónimo, más sí confidencial, porque no solo se mide el factor de riesgo por puestos, Ajá. sino cómo lo está viviendo cada uno de tus colaboradores. Por ejemplo, ahorita tú hablabas así como que de esta parte, bueno, si bien desde 1984 pues ya existía todo este tema de que la Organización Internacional del Trabajo ya traía, que había identificado todos estos factores psicosociales que representaban pues tanto estos riesgos laborales, la salud de las personas y la productividad también de las organizaciones, y es por eso que vino surgiendo también el retomar esta norma 035 por parte de la Ujú. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, como bien decías hace un momento, el tema del balance de vida, Norali,
creo que está un poquito como aislado, a lo mejor, al menos aquí en México, creo que es algo que está un poquito aislado de la realidad. O sea, escuchaba en algún lugar que decían que esta norma pues estaba como que un poquito más para un país de primer mundo, porque pues a final de cuentas pues México no tiene estas, vaya, condiciones laborales, vaya, para que se pueda cumplir de manera eficiente. O sea, si bien, pues si desde 1984 sucedía todo este tema de riesgos psicosociales y sabemos que en México, pues los colaboradores son los que a veces no cumplen con una jornada de trabajo, exceden la jornada de trabajo. Y hablando ahorita en la contingencia, pues cuántas personas han excedido su horario de trabajo también. O sea, ¿cómo es que cómo podríamos relacionar la norma con los tiempos que estamos viviendo ahorita con la contingencia? O sea, eh, cómo se puede implementar la NOM si no tienes al colaborador de manera presencial, sino pues está en casa. Hay algunos que están en casa y hay otros que están pues dentro de la planta. Sin embargo, pues hay algunas, no sé, algunas empresas o organizaciones que no sé cómo se estén organizando para implementarla con esta contingencia, Nora. Tú que traes más experiencia en ello, ¿qué nos puedes decir? O tips Pues para... definitivamente, ajá, gracias. Definitivamente no es algo sencillo, no es algo, como mencionábamos hace un rato, que estaba previsto. La norma hace mucho hincapié a tu entorno de trabajo, tu centro de trabajo. Sí, Entonces, ahorita habrá que ver, habría que consultar inclusive con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Oye, el centro de trabajo se está convirtiendo en la casa es tu centro de trabajo, pero yo, patrón, ¿cómo puedo responder por si tiene vecinos incómodos o si tiene un bebé de meses o sí, si la sí. suegra se vino a vivir acá o vino de unos días, pero por la pandemia no se ha podido ir y ya tiene más de 100? Entonces, eso habría que evaluar ya. No estaría en mí dar una respuesta de ello, porque a lo mejor hasta las autoridades no, se lo siguen preguntando, cómo implementarla, cómo inclusive ponerte el cuestionario, que es el que me va a nutrir a mí, patrón, a mi organización, para ver cómo te sientes, cómo están esos factores de riesgo, qué ves. Pero como la situación que tenemos ahorita, 10 de julio es esta, y estamos en una charla, yo diría el bienestar del trabajador. Así como la ODEM, una de las medidas fue, a ver, ven por la silla, ¿a quién se la puedo mandar? ¿Qué podemos hacer? Y eso que le proponía yo al cliente de, mira, una sesión de 3 horas, de 4 horas, en ese diálogo entre ellos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Una pregunta ¿Has muy dormido? importante. Exacto, porque Miriam, algunos que estábamos acostumbrados a hacer ejercicio lo dejamos de hacer. A un grado de alimentación, pues más o menos, a una rutina de descanso, de dormir, nos cambió y nos sigue cambiando. Yo hace algunas semanas decía, sí, no es lo mismo día 15 que día 100. Y tenemos las herramientas y nos estamos preparando y estamos escuchando y procuramos la meditación y demás. Entonces, no es lo mismo y no estamos preparados y no sabemos cómo vamos a sentirnos el día 11, 12 o 15 de julio y cómo sigue la situación. Entonces, como parte medular de la norma o como yo lo pudiera ver es ese bienestar en el entorno y en las directrices. Entonces, ahorita con la pandemia, o con tu gente en casa, o con tu gente trabajando porque está en primera línea, que tampoco ha de ser sencillo. Yo a veces me pregunto, ¿cómo le hacen los que salen diario? Sí, Los que diario es ponte tu cubrebocas y toma el camión, o que te lleven, o encomiéndate porque vas en el Uber, o aunque tú manejes, ¿cómo exacto. lo están viviendo ellos, verdad? Entonces, con la condición que tenemos ahorita, ¿qué podemos hacer? Como decías tú,
Si yo, patrón, puedo bajarle a la meta, a la métrica, al objetivo, si yo puedo decirle el viernes jornada a medio turno, si yo puedo dar oportunidad a que mantengan el premio de puntualidad aunque alguien llegue tarde. Hoy me decía alguien, tengo una hora esperando el camión. Sí, a mí también me contaron eso. Fíjate. Entonces, que ya uno de tus colaboradores esté una hora en la parada y Sí. volteando poca gente, todos con cubrebocas. ¿A qué se está enfrentando? ¿Con qué se está enfrentando? Entonces, espero en Dios que al momento que haya llegado a su trabajo no haya sido recibido con, vaya, porque ese es el tipo de cosas que antes de la pandemia ya la norma decía, ¿cómo es ese trato? ¿Alguien puede llegar tarde? Sí, va a pasar, pero ¿cómo reacciono yo siendo el líder? ¿Cómo, ahorita tú y yo antes de la sesión decíamos, bueno, y si se aparece la perrita por aquí, ¿qué hacemos? Y tú muy amablemente me decías, estamos desde casa. Y ya ves, ni han venido. Espero que todo esté bien. Entonces, es eso. ¿Cómo estamos siendo flexibles ante esta situación? Inclusive ante el malestar de nuestro personal. O, o un no atender una llamada o un responder medio respondón, como decían las abuelitas. Entre mayor el nivel y no porque esperemos más o sea una obligación per se, pero sí qué tanto tengo preparada mi gente para que reaccione si alguien de pronto contesta mal. Sí. Y fíjate que ahorita hablabas de cosas tan pequeñitas, Nora, desde la silla, desde una llegada tarde, de que el camión no pasa. Entonces, quieras o no, fíjate, tienes el estrés de que vas a llegar tarde al trabajo, pero tienes el estrés de que el que va a un lado tuyo no lleva el cubrebocas. Entonces, creo que ahorita en niveles de estrés no sé cómo andaremos, pero en este tema creo que el estrés es algo que no se ha eliminado, o sea, ni en estos 130 días, porque la gente está pensando en no contagiarse, o sea, que va en el día a día y va, tiene que salir a trabajar, porque pues si no, ¿cómo come la familia? O cómo mantiene sus gastos, qué sé yo. Y creo que en esta parte de la evaluación o la forma en como el jefe te recibe, que pues te esperaba desde las 8 de la mañana, pero recordemos que también la NOM trae todo este tema de que no sabemos si fue asaltado, no sabemos si sufrió un percance en el traslado también al trabajo, o sea, son muchas cosas y que bien dices tú que es bien importante la forma como el líder, porque también algo que tiene mucho que ver la NOM es en cuanto al liderazgo de la persona. O sea, creo que eso va a ayudar también a que el entorno laboral sea positivo, de que no haya esa parte en donde se sientan también estresados por la forma en cómo le va a hablar el jefe, sino que vayan con ese interés, con esa motivación de que pertenecen a una empresa y quieren llegar porque quieren cumplir con su meta que traen fijada para, no sé, cumplir determinada producción o qué sé yo, hacer determinadas actividades que ella tiene consignadas. Entonces, pues es esa parte también que tiene mucho que ver con el tema de liderazgo también. Creo que sí tocaste ahí un tema muy importante y me gustaría que les dijeras, no sé, a los que nos estén escuchando, cómo, o sea, pueden ir haciendo mejoras en ese tema, porque si bien ellos también están estresados, pero pues, tienen a cargo gente, entonces, ¿cómo pueden ellos hacer que fluya de una mejor forma también pues la jornada laboral? Así es, gracias por esa pauta. Pues como bien mencionas, que- observar, observar es muy importante. Ahorita que te escuchaba, pensaba yo, bueno, tenemos que preguntarnos como responsables de organización, de centro de trabajo, ¿es el mejor momento para aplicar las guías? Que es el que nos da la detección de factor de riesgo, o
como bien mencionabas tú hace un rato, implementar acciones. De entrada, ese estar lo más cerca, no literal, de nuestra gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la gente en tu casa? Saber si mi colaborador es el único que está trabajando o hay otros en su familia que también están saliendo. Hace algunos meses nos decía una colega, su hijo es uno de los que siguió trabajando. Y al pasar, no sé, un mes, 15 días, llegó con una despensa. Y era para la familia. La empresa dijo, gracias por su labor, por seguir pues trabajando en esa situación. Entonces, según las posibilidades de cada centro de trabajo, pero ¿qué cosas podemos hacer? Porque la familia, si bien, pues no es nuestro colaborador, pero es su entorno. ¿Cómo recibe a mi trabajador que es el que sale? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo lo apoyan? ¿Cómo se mantienen al margen? Porque él está saliendo, se está exponiendo. Entonces, como bien dices tú, observarnos mucho como líderes, cómo estoy hablando, cómo me estoy acercando, cómo me estoy ocupando de mi gente. La que sale, la que tengo por alguna condición médica o porque no sea necesario que esté La en la oficina. empresa, en la planta, ¿cómo están? También hace algunas semanas tuve la bendición de que un colega empresario me escribe y me dice, mañana tengo reunión virtual con mi gente, ¿alguna recomendación? Agradezco que lo haya preguntado y le dije, pregúntales cómo están, cómo se sienten, cómo han vivido esto ellos. Porque como decías tú hace un rato, los resultados, las métricas, ahí están y la prueba está que México se está moviendo, está trabajando. Pero ¿a qué precio? ¿Cómo está tu gente? Y si la norma sin pandemia ya contemplaba ese equilibrio, ese no es que dejes los asuntos de la casa afuera o los del trabajo afuera, porque somos seres integrales, eso no existe. Pero ¿cómo te contribuyo yo para que no lleves una mayor tensión a casa? O para que ya que papá llegó, ya que mamá llegó, o ya que la pareja llegó, no esté en el teléfono. No, la producción, sí, la línea, no, el cliente, o la venta, o contestando el WhatsApp. Yo no sé por qué creemos que como es un celular chico, te estoy oyendo y estoy acá. No existe. Entonces, cuidar eso lo más que se pueda. Y sí monitorear cómo está nuestra gente liderando. Sí. Porque a veces nos lo topamos empresas con reconocimientos y en lo pequeño, en lo lineal, en lo inmediato, en lo cotidiano, hay tratos que no son los ideales. Es Y correcto. bueno, obviamente no somos Dios, no somos perfectos, pero sí tener al menos saberlo, por eso invitar a los trabajadores a que externen lo que suceda y como responsables de ese responsable, hacer algo. Sí. Las capacitaciones, las reuniones, las charlas, para que detecten a nivel mundial, tú hace rato hablabas de México en cuanto a la estadística del estrés, a nivel mundial está comprobado, se trabaja más estando en un entorno agradable. No es porque seamos guapachosos, cariñosos, latinos, mexicanos, es a nivel mundial. Entonces sí es muy importante que nuestra gente se sienta a gusto, se sienta contenta. Yo te lo decía antes de iniciar la charla, la forma de hablar da paz. Y vaya que tú y yo estábamos con que sí, ¿no? Ya ves, al principio siempre está ese nervio y demás. Y yo por eso te lo quise decir y ahorita te lo reconozco con quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Y eso cuenta. Entonces sí cuidar nuestra gente, cómo está, repito, liderando. Y esas acciones que podamos tener con mi trabajador, por ejemplo, posiblemente mantenerles o a todo el que esté trabajando el premio de puntualidad, el premio de producción, independientemente de los números, obviamente quien pueda, o detalles como el que decíamos hace un rato de la despensa, lo que se pueda, pero no tiene que ser algo costoso o algo que te implique una inversión, porque también sabemos a la mayoría, pues los ingresos fueron otros a lo planeado, pero algo que traspase la frontera hacia la familia de tu colaborador, ya sea que esté en casa o que está al frente de la operación durante, tú lo decías ahorita, 130 días y contando. Sí.
Y acabas de tocar aquí en esta parte algo interesante. Si bien no hay, ahorita pues los tiempos no están, a lo mejor dirán los empresarios de que no están para estar regalando, para estar dando algo al colaborador, porque o le doy su sueldo, o le doy una despensa, o le doy esto, un kit de higiene, qué sé yo. Sin Ujú. embargo, o sea, creo que hay algo muy importante dentro de estos factores psicosociales y algo de ellos es el reconocimiento. O sea, el reconocimiento que le des al colaborador también es algo que le motiva, le incentiva a estar yendo a trabajar. O sea, el que le digas, bravo, me encantó cómo resolviste lo del tema con este proveedor, qué sé yo. O sea, muchas felicidades, me gustó cómo manejaste la junta. No sé, cosas a lo mejor que pueden considerar tan pequeñas, pero a lo mejor eso significa mucho para la persona porque hizo un esfuerzo, pone que está dentro de sus obligaciones o de su perfil en las funciones, más bien dicho, que tiene que cumplir el colaborador, pero algo que también es importante es el reconocimiento y el reforzamiento que también le dé el líder, el jefe, qué sé yo, al colaborador. Sí, excelente punto, qué bueno que lo mencionas porque tienes toda la razón y es una de las líneas, por eso lo mencionas, de la NOM, el reconocimiento. A lo mejor desafortunadamente a más de uno directivo o empresario hemos escuchado, pues fue al cajero, ¿no? Le pagué. Y sabemos que no es así. Algunos colaboradores en las sesiones vivenciales o presenciales, corrijo, de antes del COVID, decían, es que ni siquiera me dijeron gracias y vine a trabajar en mi descanso. Estaba llegando a la casa y me hablaron, oye, ¿te puedes regresar? Entonces, eso que mencionas tú es bien valioso y que sea genuino, como lo que decías ahorita en ejemplo. Este trato con este proveedor, esta negociación, esta venta. En una ocasión alguien comentaba, un cliente le gritó, o sea, lo ofendió, la persona lloró. Qué valioso cuando regresas y dices, gracias por haberlo manejado como lo manejaste, porque el cliente se puede equivocar, podemos ponernos en nuestros 5 minutos, pero si tú le haces ese reconocimiento al que hablas al colaborador, por ejemplo, ahorita que esa conexión, que llegue el alto mando, inclusive 3 niveles arriba de tu jefe o el jefe de tu jefe o tu jefe y te diga, gracias por estar aquí, ya son 100 días, solo has descansado 3, o gracias por estar aquí, aunque estén descansando sus descansos, gracias por seguir aquí, dale las gracias a tu familia que también se cuidan, que te cuidan, les cambia la vida, es como me carga la pila como si fuera lunes y ya es viernes, o como si fuera empezando mi turno y ya lo voy a terminar, o ya estoy doblando turno, porque todo lo que está ahí es, te estoy viendo, valoro lo que haces, lo reconozco. Y como mencionabas ahorita, Miriam, sí, son tus funciones, pero le estás poniendo corazón. Y no es fácil trabajar en las condiciones en las que ahorita la gente está trabajando. Ujú. Entonces, sí es muy valioso hacer eso. Esta personita que me decía del camión me dice, qué bueno que entró más tarde. Y le dije, no, qué bueno que tú tomaste tiempo sabiendo la situación como está. Y para ella, ahorita que lo mencionamos, por cierto, pues fue un reconocimiento, porque no es, ay, qué bueno que entró más tarde. Pues no, porque tú saliste hace una hora. Pensabas mi trayecto más un margen para llegar en tiempo. Sí. Entonces, esos grandes, pequeños detalles que, que transforman al trabajador y generan eso que también pide la norma, busca generar sentido de pertenencia a través del reconocimiento, a través de un liderazgo positivo, a través de un entorno cordial, que entre compañeros, entre compañeras no seamos agresivos, eh, que haya una buena comunicación, no nada más de las líneas, sino también de pues evitar las palabras altisonantes o no decirlas, la forma en la que hablamos, la, la igualdad entre nuestros colaboradores. Es importante y ya lo era antes de la pandemia, entonces con esta pandemia que nos ha venido a sacudir, pues yo creo que vale la pena
reforzarlo, tal vez agradecerle a alguien si compró equipo nuevo, si incrementó los megas en el internet, si habló muy seriamente con la familia, inclusive con un niño chiquito, cuando mamá esté trabajando, cuando papá esté trabajando, porque si le dices a tu trabajador gracias por hacer equipo con tu familia y que él lo transmita con su familia, vamos generando eso, me están viendo, me están valorando, que es parte de, pues me voy a quitar un estrés o no lo voy a incrementar. En cambio, pues agradece que estás en tu casa, pues estás en tu casa, ¿qué te estresas? No estás saliendo, no estás gastando, ¿estás seguro? A ver, nada más que también lo sabemos y más en México, no es una garantía de bienestar estar en casa. Exacto. Y si estabas bien, pero tenías ya una rutina, te veías en la noche, te veías en la mañana, a veces a mediodía, cada quien su rol, pero ahora 24 horas, 130, no es sencillo. Entonces, si tú le dices a tu trabajador gracias, o sabes que desconéctate, no nada más tu hora de comida, sino otras dos, ten pausas activas, no contestes teléfono, nada más cuando ya te reportes avisas, estaba en mis 20 minutos de pausa activa. ¿Por qué? Porque es diferente. Los traslados nos servían de despeje y ahorita no los tenemos. Entonces, como mencionabas tú hace un rato, las jornadas ahorita posiblemente estén siendo más extensas por trabajar desde casa o más extensas porque estás trabajando en un área que hay mayor demanda. Sí, y ahorita que hablabas de los traslados era algo que nos ayudaba a despejarnos, pues el hecho de estar en casa, como bien dices, o sea, no es de que, pues estás en casa, bien cómodo, si antes deseabas estar en casa, estabas en la oficina, ay, como quisiera estar en la casa, ¿verdad? Pero ahora con esta pandemia, o sea, con lo que estamos viviendo, o sea, creo que el hecho de estar en casa no significa que tienes todas las comodidades, o sea, todas las condiciones ideales como las que tenías en la oficina. ¿Por qué? Porque pues estás atendiendo a los niños, estás atendiendo a la familia, tienes que acondicionar un espacio en donde no haya ruido porque vas a tener videoconferencias o tienes llamadas o tienes que concentrarte si eres de las personas que no necesita ruido, tienes que laborar concentrada. Entonces, pues sí, sí, y si bien hay esas cosas en las que pues no es lo ideal y que pues la misma contingencia nos obliga a laborar de esta manera, pues ni modos, o sea, es algo que tenemos que hacer. Sin embargo, pues hay que buscar esta parte de, no de compensar, sino de simplemente pues darle esa palmadita, ese champucito de cariño al colaborador y decirle, oye, gracias por tu esfuerzo, porque sé que en tu casa no tienes clima, o sea, tienes un ventilador, o sea, en estos días que ha estado haciendo mucho calor, pues son esas cosas, o sea, que quieras o no, mucha gente está haciendo un gran esfuerzo para trabajar desde casa y no se diga los maestros, la verdad que los maestros, mis respetos en ese momento, también porque lograron hacer maravillas para poder enseñar al niño desde casa, a todo su grupo de alumnos desde casa, y la verdad que, pues, mis respetos, o sea, porque era algo a lo que no estaban preparados, era algo que se les vino de pronto y no sabían usar alguna plataforma, qué sé yo, cómo le enseñó al niño o niña para que se esté concentrado. Entonces, esa parte también, y muchas mamás también mis respetos y también un reconocimiento para ellas en cuestión de que pues están trabajando en casa, pero también tienen que atender a los niños, tienen que atender a la familia, hacer los quehaceres de la casa, o sea, son muchas cosas, o sea, que también tienen mucho que ver y con el estrés, y tanto ese estrés, pues, del hogar y estrés laboral porque tienes que cumplir con la meta y tienes que atender al esposo o tienes que atender al niño que se cayó, qué sé yo, son muchas cosas que también tienen que ver con todo esto del pues, la cuestión psicosocial. O sea, creo que no estamos tan acostumbrados a brindar esa atención personal pues a los colaboradores. O sea,
si mal no recuerdo, o sea, no recibía yo o una conferencia o algo así de motivación o algo que te ayude que, ok, ahora se están preocupando por mi salud mental. Pues no, porque si bien la salud mental no es algo en lo que se fijen mucho y que lo consideren como algo esencial, porque si no habría una psicóloga o dos psicólogas en cada una de las organizaciones y pues no es algo que haya. No sé qué pienses tú, Nora. Coincido contigo y celebro escucharte y me uno a tu reconocimiento tanto para maestros como padres de familia y todo el que está compartiendo techo en unos horarios y en unos tiempos que pues no era el plan. Este, coincido contigo. Es un tiempo en el que se le está apostando a la salud emocional del trabajador, porque mencionaste hace un momento, hace un ratito, mayor producción, queremos mejores ingresos, queremos mayor producción, queremos mejor trato con los clientes. La NOM te brinda esa guía, te dice que observes, cómo detectar para saber dónde está. Y ahorita que mencionas psicólogo, la norma no exige tener un especialista, pero sí que canalices a las personas. También tú mencionabas hace un rato, todo aquel trabajador que externe haber estado expuesto a un evento traumático severo. Entonces, si yo te lo externo, me das la guía, la contesto, canalizarme con ese especialista, porque el ideal es trabajar mejor, ser más productivos, y como mencionaba yo hace un rato que nos decía Gaby, no es que tú seas culpable de algo, de un divorcio, de una separación o de un problema familiar, pero estás contribuyendo a su bienestar o lo contrario. Porque como somos seres integrales, si yo no cuido el entorno del trabajador, eh, yo me acuerdo cuando el Alex, estando trabajando pues ya como asesor con una empresa, había una colaboradora, bueno, era una estrella. Todos quisiéramos a alguien así en la organización. Llamo buscándola y no está, me pasan con alguien más y me dicen, es que la regresaron. Y yo, ¿cómo? O sea, todavía no sabíamos que era un huracán o no estoy segura el punto, o sea, todavía no era un estado de emergencia, era el primero día de lluvia, pero ella hacía casi hora y media su trabajo, jamás había llegado tarde, jamás, en 5 o 7 años trabajando ahí. Y ese día, con pleno Alex, ella cruzando vados allá en San Nicolás y demás, la regresaron. Y solo llegó como 20 minutos tarde, una hora, no importa. A mí me impactó. Y la prueba está que a cuántos años del Alex, creo que 9 o 10, lo menciono. O sea, es eso, cómo cuido yo ser flexible. ¿Por qué regreso a uno de mis trabajadores estrella? Porque el único día que llegó tarde, después nos dimos cuenta que era un huracán. Hay cosas que no es así es. Tenemos que evaluar quién es y no que se tengan favoritismos, pero si mi trabajador nunca llega tarde, cruzó 2 vados, exponiéndose inclusive, cuando que otros ni siquiera se presentaron porque era un riesgo. Entonces, es eso hoy por hoy. Antes de la pandemia es cómo cuidar ese entorno de trabajo, cómo voy a contribuir al bienestar integral del trabajador. Tú mencionabas hace un rato pues, la actividad física o la alimentación, su salud, qué te quiere externar, qué te quiere comentar. Ha habido psicólogos que ya están trabajando con la NOM y que dicen, además de su evento traumático severo, pues comentó algo de la infancia o de la niñez o de la juventud. Ya se ve, se negocia con la empresa por la cuestión del servicio, pero sabemos, hay cosas con las que todavía estamos trabajando como humanidad. Entonces, si tú como organización puedes aportar algo por el bienestar de tu trabajador, como un reconocimiento, una atención especializada o una despensa, un liderazgo positivo, una silla, eso que mencionaste ahorita, oye, sé que no tienes clima, sé que hay más personas en tu casa o que un familiar tuyo está en el área médica, ¿cómo estás? O sea, inclusive saber eso, saber si alguien de tus colaboradores tiene un familiar que viva bajo su techo trabajando en un área de la salud.
si es que no lo sabías antes, para que él sepa que tú vas a estar más al pendiente, que lo vas a cuidar, que vas a preguntarle, porque una de las líneas primordiales es la comunicación, el interés genuino por tu gente. Sí. Oye, Nora, ¿y cuáles serán, dinos 5 mitos y 5 realidades de la NOM 035? Ok. A ver, un mito nos obliga a tener un psicólogo en las instalaciones. Ya decíamos ahorita, no te obliga. Sí es importante canalizarlo con el especialista. Otro mito, pues ahora resulta que yo soy culpable de que mi gente tenga problemas. Pues no, pero una realidad es que sí contribuyes a su bienestar o lo contrario. Otro mito pudiera ser, no, pues ahora resulta que no le puedo pedir nada al trabajador porque me va a demandar. Tampoco es así. La Secretaría del Trabajo es quien está al responsable de hacer las visitas. El trabajador puede sí ir a presentar alguna observación, pero no hay una demanda y no lo tienes que indemnizar. Las multas que procedan son a través de la Secretaría del Trabajo y si hay alguna incapacidad superior al 100% que tú tengas que pagar, el seguro se la paga a tu trabajador y el seguro se entiende contigo. Una realidad, bueno, otro mito, la norma de las multas. No es la norma de las multas y no es por asustar, pero todas las normas o varias normas pueden tener ahí sus lineamientos de no cumples, si cumples, pues hay un capital ahí, una multa. Realidades, si te ayuda, si te contribuye al bienestar de tu trabajador y te contribuye a incrementar la productividad, porque si tu gente sabe qué tiene que hacer. Tú mencionabas hace un rato esas funciones, esa descripción de puesto, ese perfil bien entendido. Entonces, una realidad es si vas a tener un mejor entorno de trabajo. Otra realidad es que el trabajador también tiene obligaciones, no solamente el patrón tiene obligaciones. Contribuye al sentido de pertenencia. Las guías son para aplicarse, no es anónimo, pero sí es confidencial, es otra realidad. De realidad no es anónimo, es información que sí tienes que poner nombre y demás, ¿sí? Nora, explícales un poquito más sobre ese tema de las guías, por favor. Claro que sí. La norma, como es para aplicar, tiene 5 guías. Se le llama guías porque así lo definieron. La 1 es ese cuestionario del que tú nos hablabas hace un rato para si alguien vivió, si estuvo expuesto a un evento traumático severo. Cualquier trabajador puede solicitarla y se la entregan y la llenan. Esta es a expresión del trabajador. Es una guía que es para quien externe haber sufrido un evento traumático severo. La guía 2 es la que para detectar los factores de riesgo a los que está expuesto tu trabajador. Esa se llena hasta antes de 50 trabajadores. Okay. Si tu empresa tiene esa cantidad de trabajadores. Pero si tiene más, es la guía 3, porque la guía 3, además de medir el factor de riesgo, mide también el entorno organizacional, el cual si tienes menos trabajadores no te obliga. Tú la puedes llenar, la puedes aplicar si deseas. La guía 4 ya no es un cuestionario como la 1 o la 2 o la 3. Es un ejemplo de una política para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Entonces es importante que la conozcas, es un ejemplo y que luego tú la personalices porque es una de las obligaciones que tenemos como centro de trabajo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué estás haciendo para prevenir o para tener un entorno positivo, un entorno saludable, un entorno que se ocupe de de prevenir estos factores de riesgo? Entonces, ese es un ejemplo de política. Okay. Y la guía 5 es completar campos para que tú tengas completos, valga la redundancia, los datos de tu trabajador.
Mm, Entonces, esa también es importante que todos la llenemos. Y aquí me gusta con la aplicación de las guías, porque la misma norma te dice, si vas a aplicar la 2 y la 5 o la 3 y la 5, aplica primero la del factor de riesgo, la del entorno de trabajo y luego la de los datos del trabajador. También habla de que cuidemos mucho el momento en que tú vas a aplicar las guías. ok. No es, a ver, ¿quién está desocupado? A ver, vengan ustedes aquí, siéntense y llenen esto. ¿Por qué? Porque como es una escucha al trabajador, es un te quiero escuchar, es importante que quien va a aplicar la guía sepa de qué está hablando, que tu trabajador ya conozca la norma, que ya sepa qué estás haciendo. Por eso es importante, primero permeo desde muy arriba, que conozcan la norma, que sepan que dentro de la norma están esas guías que, como su nombre lo dice, te van a guiar para lo que sigue, un plan de acción para esas medidas que tú mencionabas. Bueno, ¿qué medidas aplico? Ujú, Según qué obtuviste tú de esas guías, de esos cuestionarios. La guía marca, perdón, la norma marca cómo evaluarlas, cómo está la ponderación, están muy claro, está definido todo, para que tu trabajador al momento que la vaya a llenar esté a gusto, esté gustoso de que es escuchado, a lo mejor, oye, pues qué bueno porque yo viví este incidente o esta situación con mis clientes o esta situación con mi jefe. Ahí te va preguntando, por ejemplo, si tienes gente a cargo, si no tienes gente a cargo, si atiendes clientes, si no atiendes clientes. Entonces, es importante la sensibilización para ujú. que tu trabajador no digan, ahora que quiere, otra vez, para qué pregunta, no hace nada. Que tú los invites, los sensibilices en la importancia de decir las cosas como las estén viviendo. Tampoco, pues yo voy a poner bien mal si nomás pasó una vez, etcétera, ¿no? Mm, ¿Para qué? Porque que el entorno esté favorable, pues nos importa a todos. claro. Entonces, gracias por esa pauta que tienes a bien marcarme. Sí, es pues la norma, nuestra teoría, y tenemos esas 5 guías que nos van marcando esa pauta para saber, esa es la manera que tiene la norma de detectar, Ok. identificar para después poder pues definir cuáles van a ser las acciones que según lo que tú obtuviste es lo que necesitas hacer, porque seguramente no será lo mismo alguien que tenga unas condiciones de trabajo de 24/7, como los transportistas de quinta rueda, por ejemplo, o nuestro personal de seguridad pública, Ujú, a organizaciones que trabajan de lunes a viernes, con viernes a media jornada, que no demeritamos, porque en todos lados puede haber ese liderazgo, pero conforme las condiciones sean otras, nuestras plantas que a veces operan a 40 grados, o los que tienen cuartos fríos como los cárnicos y demás, donde las condiciones son otras, los factores a los que se enfrentan son otros, y por ende, a veces el liderazgo que se tiene también es otro, que a sí. veces no es lo mismo trabajar con perecederos o con la vida de los seres humanos, a veces el liderazgo tiende a ser otro. Mm, eh, entonces, por eso es bien importante conocer esas guías, Yes. conocer esa norma para que saquemos el mayor provecho, porque realmente sí es una norma que ya que la conoces y como decías tú al inicio, te quitas el pendiente, o sea, dejas de lado, es obligatorio, cumple, cumple, cumple. Si lo ponemos un momentito a un lado y la conocemos, te enamoras de la norma. Sí, sí, creo que en esta parte el miedo, vaya por querer cumplir la norma, o sea, si bien desde el 2018 que comenzaron con todo este tema a capacitar a gente para que pueda implementarlo dentro de la empresa o de la organización, porque ya se viene la primera etapa que inicia Ujú. el 23 de octubre, entonces todos nerviosos porque les iban a multar. O sea, yo creo que más allá de pensar en un costo, o sea, hay que pensar en la persona, vaya.
porque a final de cuentas el recurso humano con el que cuentas es el que te está ayudando a crecer el negocio, a que puedas cumplir con las metas que tienes establecidas. Y creo que es importante darle ese valor a la persona. Es mi punto de vista. Sin embargo, pues sabemos, o sea, que pues, la mayor parte de la gente, no sé si te acuerdas tú, Nora, bueno, a mí me tocó en una capacitación que tuve de la NOM 035, era de que llegaban todos nerviosos de que, oigan, pero ¿cuánto va a costar la multa? Le preguntaban al capacitador, que, ¿y cuánto nos va a costar si nosotros no hacemos algo? Entonces era, a ver, es más pensar en la persona, más en pensar en esas guías, ver en dónde estás, qué es lo que tienes que hacer. O sea, si bien esta primera etapa ayuda a identificar qué situaciones o acontecimientos traumáticos hay dentro de la empresa o de la organización, pues en la segunda etapa, ¿qué es lo que viene? Pues ya viene este análisis de esos factores que identificaste en el 2019. Ya es Así una es. segunda etapa. Y ya, Sí, y tu plan acorde a eso que detectaste. Ujú, perdón. ajá, y ya se acerca octubre, ya estamos en julio. Sí, de hecho, pues al principio de la pandemia nos preguntaban y nos preguntábamos nosotros también si iba a haber alguna eh, consideración o algo. Eh, a finales del mes pasado, que tuvimos una capacitación, nos decían, no, en la empresa ya nos visitaron y ahorita te están visitando para saber si cumples con los lineamientos de regreso al trabajo del COVID. No, no, dice, no vieron la NOM, no vieron el equipo de protección personal, sino COVID. Porque como tú bien dices, nos viene a reforzar en la vida de tu recurso humano. Sí. Porque antes o después el número va a salir. Vamos a negociar, vamos a vender, vamos a comprar, vamos a... Pero la vida, o sea, si tu gente no está o no está bien, antes de la pandemia ya era lo más importante y ahorita sigue siendo. Entonces, posiblemente para septiembre nos avisen de algo o simplemente relajen o no que relajen, sino que enfoquen o canalicen las visitas de la Secretaría del Trabajo con otra línea y no precisamente con la NOM. Y no es para, bueno, entonces no hacemos nada, a ver qué nos dicen. No, sino como dices tú, vamos quitando un poco el miedo Ujú. y vamos diciendo, a ver qué tengo que hacer. La NOM, los cuestionarios se deben de aplicar al menos cada 2 años. Ok. Por, entonces sabemos que el entorno cambia. Tú puedes ahorita tener un plan y de pronto hay algo. Pues sí, porque en lo que yo levanté mi cuestionario, diseñé mi plan, algo le pasó a mi trabajador o hubo una situación en la empresa o hubo un evento traumático severo. Seguimos en evolución, seguimos en movimiento. Entonces sí es muy importante qué puedo empezar a hacer o qué continúo haciendo si ya cumplí la primera etapa, como bien mencionabas, del 23 de octubre del 19, para esta segunda etapa del 23 de octubre de 2020. Y no estar, bueno, si vienen, ¿cuánto hay para la multa? Porque no es así, como mencionas tú, sino en verdad contribuir como organización que somos a ese bienestar de mi colaborador, de su entorno, y si todos hacemos eso en todo el territorio nacional, pues definitivamente estaremos en unas mejores condiciones. Exacto. ¿Y qué recomendación darías, Nora, para pues ya se acerca el 23 de octubre y en esta segunda etapa que está por entrar? Ujú. Y teniendo esta contingencia, Norali, ¿qué recomiendas tú para las personas que ya tuvieron ahí, como que ya empezaron a trabajar la primera etapa y pues ya que se les acerca la segunda etapa, que es ya la identificación y el análisis de los factores? Pues si ya tienen algo, que revisen cuál era su plan y Ujú. que vean qué puede ser aplicable hoy por hoy y que les pueda generar un beneficio hoy por hoy. Que no dejen de largo el volver a escuchar. A lo mejor ya no pueden aplicar todas las encuestas. Vaya, no sería la idea, sino me refiero, no le pueden preguntar a los 100 que le preguntaron o a los 70, pero que se acerquen así como por células
con los jefes y que ellos con su gente, ¿cómo estás? Porque a lo mejor tenían planeado un torneo de fútbol, pues ahorita no lo podemos hacer, pero a ver, ¿quién de los muchachos tiene? Yo me quedé en el Nintendo, entonces no conozco, pero ¿quién de los muchachos tiene? Lo podemos hacer virtual, lo podemos hacer remoto, ajá, el Xbox o todas esas cosas, y hacer algo que podamos hacer vía Zoom. Alguien me decía hace días, oye, nuestra reunión, le digo, pues hagan Zoom y hagan grupitos y platiquen. O sea, te voy a volver a escuchar porque el entorno es otro completamente. Y de mi plan, si ya lo tenía, ¿qué puedo aplicar ahorita? Y si no tenía un plan, porque todavía no empezaba y estoy entre COVID y la NOM, que la conozcan, Sí. que formen un pequeño comité, RH, calidad, si tienen área médica o la comisión mixta, hagan un comité, conozcan la norma, vean qué ya estaban haciendo, qué ya tenían, que lean las guías, aunque no las estén aplicando ahorita, a ver, oye, ¿qué preguntan? ¿Qué dicen? ¿En qué tengo que poner atención? Mi liderazgo. Ahora con lo del 9 de marzo, alguien me decía, oye, yo sí vi en la empresa un comportamiento diferente de los caballeros, nada más por el movimiento. Entonces viene ahorita a mi mente porque puede ser que ahorita nada más con la lectura de las guías, un líder diga, ah, caray, yo hago esto, se lo van a preguntar. Entonces me empiezo a observar más y a darme cuenta que no es que la gente mía sea muy sensible, piel delgadita, no aguanta nada. Y perdón mis expresiones, pero es que de pronto pareciera que el liderazgo a veces es, pues te hablo fuerte para que te formes, pero no me hablas fuerte, eres grosero, ninguneas mi trabajo, no lo valoras, no me valoras a mí. Y yo sé que en un mundo muy ideal y muy evolucionado, yo me tengo que valorar y con mi propia valoración basta. Pues sí, cuando todos seamos seres de luz y ya estemos muy sanados de todo eso, qué bendición. Pero en este camino, mientras, si tú me ayudas, ya vas algo hace días que a mí me estremeció y luego lo comentamos. O sea, ¿cuántas veces alguien está hablando de sus maravillas y lo callan y entonces se está disculpando y, ay, perdón, y entonces nos sigue pasando, tenemos 30, 20, 40 años, entonces, ¿cómo puedo yo contribuir? Si yo veo eso, en vez de, ah, pues aquí me voy a ir y mejor lo voy a levantar y le voy a reconocer lo que hace. ¿Para qué? Para que aunque sea un adulto de 50 años o de 60, ¿cómo puedo yo contribuir? Entonces, regresándome a tu pregunta para ser más puntual, Y para ir que lean cerrando. la norma, que conozcan las guías para que, ¿qué podemos ir haciendo ahorita? Y si yo ya tenía un plan, porque ya estábamos más encaminados a nuestro cumplimiento 2020, ¿qué te es aplicable en beneficio ahorita? ¿Qué puedes tropicalizar, adaptar a las condiciones de, de estar en casa o que aunque tu gente está allá, no se va a poder acercar? Yo hoy Ujú. les decía en la sesión temprano, oigan, ¿saben que les había dicho equipos de 3 o 4? Pues no, a lo mucho de 2 y a 2 metros, o sea, entonces, de lo que ya tenías planeado, ¿qué puedes mantener o qué puedes readaptar? Y si no, que sí formen un comité, que lean la norma, que le den un espacio diario o más bien a la semana algo, que se organicen y que lean las guías, para que sepan qué visión tiene la norma, qué le va a preguntar a tu trabajador, a tu colaborador. Esos 7 puntos, esos 6 puntos que mencionábamos, no los puntos que tiene la norma, el liderazgo, el sentido de pertenencia, el equilibrio con la familia, para que lo vayamos trabajando en la medida de lo posible, porque me queda claro, yo ahorita estoy en una sintonía de etapa post pandemia. ¿Cómo no? Y ahorita que la estamos viviendo, ¿cómo podemos mantener algunas de las cosas que tenemos que mantener como una producción, como un número, como una cobranza, en beneficio de todos, colaborador, empresa, familia, pero partiendo, como decías tú, del ser humano? Sí.
Sí, o sea, hay que partir desde la persona, desde mi punto de vista. Sin embargo, sé que ahí los trabajadores tienen obligaciones, los patrones también tienen obligaciones dentro de esta NOM 035, pero como bien dices tú, hay que leerla muy bien, hay que revisar las guías, hay que conocerla, porque tú lo acabas de decir, se van a venir enamorando de la NOM 035 y van a decir, ay, ¿por qué no la implementé antes? ¿O por qué no le leí este párrafo que era importante y eso me está ayudando a que mis colaboradores sean más productivos, a que mis colaboradores vengan con ánimo a la empresa a pesar de la contingencia? O sea, creo que son muchas cosas que hay que empezar a conocer. Nora, cuéntanos, ¿dónde te pueden contactar en dado caso que tengan interés en implementar algo de la NOM 035? Muchas gracias, Miriam. Pues un canal muy importante contigo, que estamos en alianza. En nuestro WhatsApp del despacho, 8114-977883, o llamada inclusive. Estamos en LinkedIn, Noralí, y la página de Asesorarte, ahí en Facebook. Es la red social en la que está Asesorarte. Agradezco mucho pues el que hayas estado el día de hoy también en Hablemos sobre esta NOM 035 y la verdad que gracias por la disponibilidad para poder compartir tu experiencia con las personas que nos están escuchando y pues nos vemos en la siguiente sesión de Hablemos de. Claro que sí, un honor, Miriam. Muchas gracias y mucho éxito que siga con esta iniciativa que tienes y muchas felicidades y gracias a todos y gracias. Gracias, nos vemos, hasta pronto.